Hoy es el noveno tema de esta serie, que se titula Obedece, y el título de esta enseñanza es Mi fe y mi obediencia. Mi fe y mi obediencia. Hebreos 11:8, vamos a hacer una lectura. Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que después recibiría como herencia, dice el texto, lo subrayo, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Es muy claro cómo fue el llamado de Dios a la vida de Abraham, un hombre que surgió de una tierra pagana y Dios lo llama. Y el texto es bien claro porque inicia con esa frase: por la fe Abraham. Al momento en que fue llamado por Dios, y esa expresión por la fe significa que Abraham tenía esa confianza puesta en Dios. Y dice que a pesar de la incertidumbre, a pesar de las dudas que se pudieron haber presentado en el corazón de Abraham, yo quiero enfatizar esto: él, ¿qué hizo? Obedeció. Abraham no fue un hombre que esperó a que Dios le mostrara la totalidad de su proyecto, sino que él, a pesar de la poca información y sin saber, dice el texto, sin saber realmente a qué tierra iba, hacia dónde iba a dirigirse, él obedeció, él hizo caso al mandamiento de Dios. Y mire, hay algo bien importante. Yo estoy viendo aquí a un hombre como tú y como yo, que a pesar de la incertidumbre y de la poca información que él pudo haber recibido, él tuvo la fe suficiente, la confianza en Dios para obedecerlo a pesar de las dudas y a pesar de la incertidumbre que se pudiera haber presentado. La mayoría de las veces nosotros esperamos que Dios nos brinde la información completa, el proyecto completo, el plan total, para ver si lo aprobamos o no lo aprobamos, y en base a eso determinamos si seguirlo o no seguirlo, si obedecerlo o no obedecerlo. En el caso de Abraham no sucedió así. Él por la fe obedeció. Y mire, cuando hay fe en nuestro corazón, dice el salmista, los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando hay fe, los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer. Lo difícil, ¿sabe qué es? Lo difícil es abandonar el orgullo para ser dóciles y humildes en atender y obedecer y salir sin saber a dónde vamos, como lo hizo Abraham. Por ejemplo, en algún momento de nuestra vida nos vamos a topar con el mandamiento que nos invita al perdón. Realmente perdonar, escuche, perdonar no es difícil cuando usted tiene fe. Mostrar misericordia hacia el ofensor no es difícil cuando tenemos fe. Perdonar es fácil. Amar es fácil. Lo que lo hace difícil, ¿sabe qué es? Es nuestro orgullo, que no quiere ceder al amor por nuestro ofensor. Eso es lo que lo hace difícil. La fe y la obediencia es un tema importante, y muchos cristianos pudieran estar confiados en sí mismos y convencidos de que son obedientes a Dios, pero obedientes en cuanto a conveniencia, obedientes en cuanto a comodidad. Y sí, hay muchos que pudieran hacer lo que Dios pide que se haga, pero no tienen fe. Hacen lo que se les dice hacer, pero no tienen confianza en Dios. Algo que yo veo aquí en Abraham fue que él no solamente tenía fe, sino que él tenía esa confianza plena en Dios para obedecerlo sin saber en realidad hacia dónde se dirigía.
Cuando nosotros no tenemos fe, no poseemos la seguridad de que lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo, es lo mejor para nosotros. La falta de fe te lleva a dudar en cuanto a los métodos de Dios. La ausencia de fe te lleva a cuestionar la voluntad de Dios. Y es donde dices, pues sí lo obedezco. Lo obedezco porque no quiero perder su bendición. O lo obedezco porque no quiero ser condenado. Pero es algo que no apruebo. La fe nunca te llevará a eso. Y así hay muchos. ¿Y sabes qué sucede cuando hay carencia de fe? Sobrevienen tiempos malos, viene la enfermedad, vienen las crisis, vienen situaciones que golpean tu vida, tu familia, y no sabes qué hacer. Porque aunque hicieron lo que se les mandó, no pudieron confiar en Dios, no tuvieron la certeza de que lo que Dios estaba permitiendo era lo mejor en ese momento. Muchos que no buscaron el tiempo para conocer cuál era la voluntad de Dios, y es ahí donde se da lugar y se abre la puerta para la incredulidad, para la queja, para la inconformidad, precisamente por esa falta de fe. Porque no hubo un entendimiento claro, porque no hubo una convicción firme en que todo lo que Dios permite obra para bien, en que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudarán para bien. Es ahí donde somos movidos por la fe, y nuestra fe debe ser acompañada o debe impulsar nuestra obediencia. Y cuando nuestro corazón se llena de incredulidad, obviamente no habrá entendimiento, no habrá discernimiento, y el problema comenzará a crecer, la situación se agravará, y es ahí donde viene una secuela de malas decisiones, una tras otra, una tras otra. Sin fe, tu obediencia no servirá en la tormenta. Sin fe, tu obediencia no te va a sostener en los días malos. Un ejemplo fue Jonás. Él obedeció, fíjense, él obedeció en contra de su voluntad. Hizo lo que tenía que hacer. Y rehuyó. Se fue hacia Tarsis. Pero después regresa a Nínive. Y aún estando en Nínive, él estaba inconforme. Obedeció. Pero no tenía una confianza plena Jonás en que lo que Dios estaba haciendo, de mostrar misericordia por los de Nínive, era lo mejor. Porque Jonás deseaba y anhelaba que fueran consumidos por la ira de Dios. Ahí está la gran diferencia en una obediencia sin fe. Una obediencia donde no hay plena confianza en lo que Dios está haciendo o en lo que Dios está permitiendo. Y ahí tenemos a un Jonás, sí, que fue a Nínive, obedeció a Dios de ir, de advertir, pero no confió en el carácter de Dios. No consideró que lo que Dios hizo fue lo mejor. Y eso te lleva a una obediencia sin fe. Y cuando nuestra obediencia no tiene fe, entonces seremos frágiles, seremos débiles, seremos como aquel constructor que edificó su casa sobre la arena. Y recordemos esa historia. Jesús claramente lo dijo. Y Él dijo a esas personas, Mateo 7, 24 al 27, ya lo leímos. Él dijo, presten atención a mi enseñanza, presten atención a mis mandamientos, a mi palabra. Si ustedes ponen en práctica mi palabra, serán tan sabios como aquel hombre que edificó su casa sobre una roca firme. Y vinieron las adversidades, y vino la catástrofe, y vino las lluvias, y vinieron las inundaciones, los huracanes. Y la casa, dice Jesús, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca firme. Y ahí está el contraste. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como aquel necio que edifica sobre la arena. Y ahí vienen las tormentas, vienen los problemas, viene la enfermedad, llegan las lluvias, inundaciones, vientos fuertes, y todo se derrumba. Y la ruina es irreparable.
Es la fe, iglesia, es la fe lo que nos va a sostener en los días malos. Es lamentable que la fe de muchos no está lo suficientemente sólida para sostenerlos en los tiempos difíciles, en los días malos. Y cuando no hay fe, como en esta historia, cuando no hay fe, vendrá devastación y serás golpeado con facilidad por los problemas, por las injusticias, y el daño será irreparable. Obedecer sin tener fe, que eso es un complemento a todo lo que hemos visto anteriormente, obedecer sin tener fe es un tipo de vida cristiana apoyada en buenas obras solamente. Lo hago para ser una buena persona, pero no porque confíe en Dios. Lo hago porque es lo que me corresponde hacer, pero muchos podrán decir, pero yo considero que no es lo mejor para mi vida, no es lo mejor para mi familia. Santiago lo expresa en forma elocuente, esta relación entre la fe y la obediencia. Él toma el ejemplo de Abraham en Santiago 2, 21 al 22. Dice el texto, no fue justificado por las obras, y ahí es el término obediencia, las obras de obediencia. No fue justificado por las obras de obediencia Abraham, nuestro padre, cuando ofreció en obediencia, paréntesis, en obediencia a su hijo Isaac en el altar. Y luego viene la segunda pregunta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, es decir, con su obediencia, y que de la fe se perfeccionó por las obras, es decir, por la obediencia de Abraham? Aquí viene esta relación entre la fe y la obediencia, las buenas obras. Lo que hace la fe, según Santiago, la fe hace activa nuestras buenas obras. La fe se hace también presente por las obras de obediencia que tenemos hacia Dios, como fue el caso de Abraham. Él fue sin salir hacia donde iba. Él obedeció. Él no conocía el resultado final. Él no conocía el final del camino, pero su confianza en Dios lo hizo dar pasos seguros e ir hacia adelante. Y tomar a su familia, tomar sus pertenencias, tomar a sus siervos, sus animales, y viajar y hacer una larga travesía a un lugar que él desconocía. Estas obras de obediencia a la que se refiere Santiago son los frutos de la fe. Es la evidencia de nuestra fe. La incredulidad es un poder devastador que puede arruinar nuestra vida en un instante. Cuando Abraham tomó la decisión de obedecer a Dios, fue llamado a salir de un lugar que representaba su prosperidad. No piense que Abraham estaba saliendo de Ur de los Caldeos, de una tierra miserable, de una tierra en crisis, en pobreza, poco fructífera. No. Cuando Dios lo llamó a salir de ese lugar donde estaba sentada su riqueza, donde estaba su prosperidad. Abraham, en Ur de los Caldeos, él ya era un hombre próspero. Ponga atención a esto. Él ya era un hombre próspero, él ya era un hombre rico, porque muchos interpretan que Dios lo llamó a ser rico, o que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos para prosperarlo fuera de ahí. No, él ya lo era. Él era un hombre muy prosperado por medio de su padre Taré. Él no salió de la tierra de su padre con la esperanza de tener más dinero o más bienes materiales. Abraham fue llamado por Dios para salir de la tierra de Ur de los Caldeos para ser bendecido. Y yo le expliqué la diferencia entre tener mucho y ser bendecido. Hay muchas personas millonarias, ricas, que no son bendecidas por Dios. Pero hay gente humilde y pobre que es muy bendecida por Dios. Y esa es la gran diferencia. Y Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos buscando la bendición de Dios a través de ¿qué? De su obediencia. Pero ¿qué fue lo que lo impulsó a dar ese paso seguro? La fe que él tenía en Dios. Y a diferencia de muchos hombres ricos, para Abraham
El obedecer la voluntad de Dios era mucho más importante que los bienes materiales. Ur de los Caldeos, esta ciudad estaba ubicada en la región sur de Mesopotamia. Las excavaciones han demostrado que Ur de los Caldeos era una civilización muy avanzada, aún mucho antes de la época de Abraham. En tiempos del patriarca, las casas de Ur mostraron un nivel de bienestar y prosperidad y comodidad equivalente al que tenía Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Y esto fue 1000 años después. Es así como podemos entender que Abraham no fue movido a obedecer a Dios por un interés, como muchas veces nosotros sí. Somos movidos a obedecer creyendo que Dios nos va a dar más dinero o creyendo que Dios nos va a prosperar materialmente o económicamente. Venimos a la iglesia creyendo que si venimos, entonces Dios nos dará más. Y esa es nuestra motivación muchas veces para decir, quiero ser cristiano. En el caso de Abraham, esto no fue así. Él no fue motivado a decir, voy a obedecer a Dios porque Él me va a dar más riquezas, porque Él me va a brindar más propiedades, porque Él me va a dar más poder. No, esa no fue la motivación de Abraham. Si Abraham no hubiera sido un hombre de fe, ¿sabe qué hubiera hecho él? Se hubiera mantenido en Ur de los Caldeos. Él hubiera dicho, salir de Ur, dejar a mi padre, dejar a mi pueblo, dejar mis propiedades, abandonar un futuro prometedor en esta tierra, de ninguna manera. ¿Quién estaría tan loco para abandonar el lugar o la tierra de su prosperidad? Bien pudo haber razonado de esta forma Abraham. Esta es la tierra en la que me ha ido bien. No tengo necesidad de trasladarme a otro lugar. Aquí vivo bien, aquí lo tengo todo. Pero ¿sabe algo? Abraham no era esa clase de hombre. ¿Por qué? Porque para él el obedecer los mandamientos de Dios era una cosa mucho más valiosa que los bienes y los recursos que él ya poseía, o que su familia, su padre también poseían. Abraham, dice el texto, obedeció. Y fue dispuesto por su fe en Dios. Ahí está. Él estuvo dócil, dispuesto, obedeció la voz de Dios por la fe. Él no consideró como prioridad lo material, ni sus negocios, ni su dinero. Y sabe, ahí viene un problema para nosotros, porque encontraremos muchos obstáculos para obedecer a Dios si estamos apegados a la vanagloria de la vida. Eso va a ser un obstáculo para obedecer a Dios. Y la parte del texto a la que yo quiero poner más énfasis se encuentra en las palabras que dice el autor de Hebreos. Por la fe Abraham obedeció. Ahí está. Por la fe Abraham obedeció. La obediencia. Ya llevamos algunos mensajes hablando sobre la obediencia. Yo creo que en este punto, si hacemos un examen improvisado, ya podríamos saber con certeza si ponemos una palomita o nos ponemos un tache sobre nuestra disposición de obediencia a Dios. Pero mire, la obediencia es algo que se nos demanda, ya lo hemos hablado. Y qué bendición, iglesia, sería que todos los que estamos aquí en este lugar, qué bendición sería si todos fuéramos dóciles a obedecer a Dios. Qué bendición sería. ¿Qué pasaría? Yo estaba reflexionando esto ayer. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí en esta congregación, o los que pertenecemos a esta congregación, porque todavía hay familias que no están aquí, qué pasaría si todos en esta congregación obedecieran a Dios? ¿Qué impacto tendría hacia esta ciudad, hacia nuestro país? Si todos en esta congregación obedeciéramos a Dios y tuviéramos como Abraham esa fe, ¿cuánta gente, ponga atención a eso, cuánta gente sería bendecida? Reflexiónelo.
¿Cuánta gente sería bendecida? Y estamos hablando solo de una congregación en esta ciudad. Le voy a dar una idea, en base a las estadísticas que los sociólogos han marcado, sobre el impacto que tendría nuestra congregación si todos obedeciéramos. Los sociólogos dicen que aún la persona más introvertida posee la capacidad de influir en 10,000 personas durante toda su vida. La más introvertida. ¿Qué significa esto? Que todos aquí, indistintamente de tu profesión, de tu carácter, tu edad, tu trasfondo cultural, social, todos aquí tenemos una línea de influencia que nadie más tiene, Eso significa que todos nos dirigimos en algunas áreas que otros no lo harán. Si todos obedeciéramos a Dios, en base a lo que dicen los sociólogos, que cada persona a lo largo de toda su vida influye en por lo menos 10,000 personas, si todos en esta iglesia obedeciéramos a Dios, tendríamos la capacidad de generar un impacto importante en más de 1,000,000 de personas. Hablando solamente de los que estamos ahorita aquí. Más de 1,000,000 de personas, generando una influencia de fe y obediencia. Pero ¿qué sucede? Aunque se les diga y se les repita y hasta se les obliga a obedecer, sabemos que esto no es así. Por naturaleza, la obediencia a nuestra voluntad se inclina a satisfacer los deseos de nuestra carne. Se inclina a satisfacer los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Como dice Pablo en Gálatas 5:22, por nuestra voluntad traemos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Eso es lo que traemos por nuestra voluntad, que son las obras de la carne. Pero ¿qué sucede si todos obedeciéramos a Dios y tuviéramos fe? ¿Qué traeríamos a esta ciudad? Los frutos del Espíritu. Porque cuando obedecemos a Dios y tenemos fe y salimos en confianza sin saber a dónde vamos, en esa plena confianza en Dios, cuando obedecemos la voluntad de Dios, traemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el resultado de la obediencia. Ese es el impacto que tendríamos sobre ese 1,000,000 de personas. Pero ¿qué sucede? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que se mueve entre las relaciones personales? Enemistades, pleitos, celos, contiendas, envidias, homicidios, malas influencias. Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia del impacto que podemos tener en obedecer la voluntad de Dios y el impacto que puede haber en obedecer nuestra propia voluntad. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? Y yo también me atrevo a decir que todos, la mayoría, todos más bien, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos tenido que lamentar nuestra desobediencia? Y la hemos lamentado ya con sus consecuencias, la hemos lamentado con lágrimas, con malos recuerdos, con sentimientos amargos. Y aquí es donde debemos entender que el obedecer a Dios es más que simplemente hacer lo que se me dice que yo haga. Implica esa confianza plena en Dios, esa certeza de que Dios está obrando de la mejor manera. Como congregación, como iglesia, nuestra predicación, nuestra enseñanza es la obediencia de la fe. La fe es la fuente, la fe es el fundamento, es la sinergia de la obediencia. Los hombres no obedecen a Dios hasta que creen en Él, hasta que confían en Dios. Esa es la obediencia que a Dios le agrada. Por eso el autor de Hebreos dice que sin fe, es imposible que tú agrades a Dios.
Esto sucede claramente en el ejemplo de los fariseos, los escribas, los saduceos. Ellos estaban convencidos a sí mismos por sus obras que obedecían a Dios, pero no tenían fe, no confiaban en Dios. Y finalmente, sí, eran religiosos, guardaban la ley, eran celosos del sábado, pero no agradaban a Dios porque carecían de fe. Es más, ellos mismos en su orgullo religioso se jactaban de los publicanos, los menospreciaban, deseaban no ser como ellos, agradecían a Dios por no ser como los publicanos miserables. Se jactaban de su obediencia, pero carecían de fe. Ahí está, la fe es la fuente, repito, es el fundamento, es la sinergia de la obediencia. La fe fue lo que llevó a Abraham a la obediencia. No tener fe es no creer, y no creer es desobedecer finalmente. Uno de los primeros signos de la obediencia práctica se encuentra en la obediencia de la mente, en la obediencia del entendimiento y del corazón. Y la obediencia es el resultado de la obra de Dios en los corazones de quienes han sido redimidos, quienes han sido perdonados, quienes han recibido ese don de salvación. Y es así que poseemos una identidad, no solo a la fe, sino también hacia la obediencia a Dios. La obediencia que proviene de la fe es una obediencia piadosa, noble, humilde. La obediencia, por ejemplo, de un esclavo está muy por encima de la obediencia de un caballo o de un perro bien entrenado. ¿Por qué? Porque está sintonizada con el chasquido del látigo, de un flagelazo. Pero ese no es el tipo de obediencia que Dios quiere que tengamos. Ese no es el tipo de obediencia que Dios desea que nosotros tengamos. Por ejemplo, un perro es entrenado a obedecer. ¿Y sabe cómo obedece? A través de comandos. Siéntate y se sienta. Échate, se echa, saluda, hasta el muertito. Y lo hacen, escuchan el comando e inmediatamente obedecen. Y Dios no quiere esa clase de cristianos en la que nosotros obedezcamos por comandos. Ve a la iglesia, lee la Biblia, ora. Esa no es la clase de obediencia que Dios quiere. Porque si es así como estamos obedeciendo a Dios, no hay mucha diferencia la obediencia de un caballo de un perro. Y disculpe la comparación, pero es así. O sea, es así. Lamentablemente es así. No, Dios nos ha dado el entendimiento, Dios nos ha dado una libre voluntad y no necesitamos del chasquido de Dios para obedecer, o de latigazo como era en los tiempos antiguos sobre el esclavo para que haga las cosas. No necesitamos ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano, al tener fe y vivir por la fe, su obediencia es dócil, es humilde y es voluntaria. La obediencia que no se rinde con docilidad no es una obediencia del corazón. Y en consecuencia tiene poco valor ante Dios esa clase de obediencia. Si el hombre obedece porque no tiene oportunidad de hacer otra cosa, no es correcto. ¿Por qué? Porque la condición de su corazón no es correcta. Si uno de nosotros estamos obedeciendo a Dios porque es lo único que tenemos que hacer, y de antemano si no lo hacemos, nos atenemos a las consecuencias malas y no por amor a Dios, entonces nos convertimos inmediatamente en un obediente rebelde. Porque la condición de nuestro corazón no es agradable delante de Dios. Porque no hay amor, no hay docilidad en nuestra obediencia a Él. En Mateo 8 encontramos un relato que nos da una clara ilustración del significado de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Aquí vemos esta ilustración, Mateo 8, verso 5. Aquí encontramos esta historia. Dice: al entrar Jesús en Capernaum,
se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice, vea lo que Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y vea la fe de este hombre: solamente di la palabra y mi criado sanará. Él está aplicando la fe y la obediencia. Un centurión era un soldado romano que era responsable de una cuadrilla de 100 soldados. Este hombre se acerca a Jesús suplicándole: mi criado está muy enfermo, está a punto de morir, está paralítico, está sufriendo. Fue un hombre, vea, un hombre que a pesar de ser puesto en autoridad, él aprendió la importancia de someterse a una autoridad superior, que en este caso era la autoridad de Jesús. Y se mostró dócil, se mostró humilde delante del Señor, entendiendo que él poseía poder y autoridad. ¿Qué hizo ese centurión? Él cede su voluntad ante Cristo. Hazme y dime qué hago, Señor. Y él le dice: Señor, basta solamente tu palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y ante esto vea lo que este hombre dice sobre su descripción de lo que es obedecer. El verso 9 dice: pues también dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Y luego viene algo muy inusual en Jesús. Él reacciona sorprendido a la fe de este hombre. A la fe de este hombre, a un hombre que tenía en claro qué era la obediencia. Y Jesús se sorprende. En el verso 10 dice: al oírlo Jesús, dice, se maravilló, se sorprendió y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe que moviliza la obediencia genuina. Aquí Jesús se admira de su fe, una fe que lo llevó a mostrar sumisión a Cristo, una fe que lo hizo someterse a la voluntad de Cristo. La obediencia de la fe nos hará depender y confiar en Jesús, nos llevará a vivir la vida que le agrada a Dios, a depositar todo el peso de nuestra alma sobre Él. Y en este relato, aquí encontramos 3 partes importantes de la obediencia. La obediencia es hacer exactamente lo que me piden que haga. Número 2, cuando me dicen que lo haga. Y número 3, con la actitud correcta del corazón. Son las 3 bases fundamentales de la obediencia. Número 1, repito, hago exactamente lo que me piden que haga. Número 2, cuando me dicen que lo haga. Y número 3, con la actitud correcta. Y sabe, esto es precisamente el tipo de obediencia que mostró Abraham. Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Nota que Abraham no cuestionó, Abraham no puso objeciones. Señor, pero espérame, no me siento preparado, no me siento listo. Debo atender primero mis negocios, debo ocuparme de algunas cosas. Sí, es cierto que pasó algún tiempo en la preparación de la salida, pero el texto implícitamente nos da a entender que él no mostró objeción. Él fue dócil. Y Abraham claramente fue un hombre que por su fe hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. No fue como Jonás, que buscó a lo mejor otra ruta o un segundo plan y no hacia donde Dios le indicaba. Hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Y también Abraham actuó cuando Dios le dijo que lo hiciera. Y Abraham también actuó en su obediencia con la actitud correcta del corazón. Abraham no salió quejándose de Ur de los Caldeos, él no salió refunfuñando, él no salió amargado, él no salió resentido. Él salió obedeciendo a Dios y confiando en Dios con la actitud correcta. Eso es lo que debe representar nuestra obediencia.
Vuelvo a repetirlo, hacer exactamente lo que nos piden que hagamos, cuando nos dicen que lo hagamos y con la actitud correcta del corazón. Ese es el claro ejemplo de Abraham. Vamos a desglosarlo rápidamente. Cuando tú haces, número uno, cuando tú haces lo que te piden que hagas, tú estás mostrando sumisión. Muestra sumisión. No puede haber una obediencia agradable a Dios si no hay sumisión en nuestro corazón. Ahora, ¿qué entiendes por sumisión? Bueno, sumisión es quedar bajo subordinación. Cuando tú quedas bajo subordinación, tú estás cediendo tu voluntad, cedes tus deseos, cedes toda tu vida para Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Él cedió toda su vida, cedió su voluntad, renunció a sus planes, renunció a su comodidad, a su riqueza, a esa prosperidad en esa tierra abundante. Y mostramos sumisión cuando hacemos exactamente lo que Dios nos pide hacer. ¿Sabes cómo se le llama eso? Obedecer al pie de la letra. Como el título del mensaje de Gabriel, obedece y punto. O sea, no cuestiones, no le agregues, no, obedeces y punto, obedeces al pie de la letra. Y ¿sabes? Los mandamientos de Dios nunca son opcionales, ¿sabías esto? Los mandamientos de Dios no fueron dispuestos para que elijamos cuál sí, cuál no, cuál me quedo y cuál le paso a mi hermano. Los mandamientos de Dios son puntuales. Piensa en Abraham un momento, piensa en él cuestionando el mandamiento de Dios. Piensa en él mostrándose inconforme. Piensa en Abraham que en lugar de salir de la tierra de su padre, que hubiera decidido quedarse ahí y no moverse de ahí y cuestionar el proyecto de Dios. Dios le dio instrucciones específicas a Abraham. Debes de salir, y ahí está la ruta, y debes seguir hacia la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Saben? Esa expresión, debes seguir a la tierra que yo te mostraré, significa, cada día aprenderás a depender de mí. Cada día. Tú debes aprender a depender de mí. Debes ser dócil para dejarte dirigir, para dejarte guiar. Eso implicaba el seguir hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Algunos de nosotros hubiéramos cuestionado a Dios y le hubiéramos dicho, no, dime a dónde voy, si no, no voy. Dime, ¿hay árboles de mango? ¿Hay yacas? ¿Hay carambolos allá en la tierra que voy? O sea, ¿hay fruto abundante? No, él obedeció. Abraham debía aprender a depender en Dios en cada parte y cada etapa del camino. En el proceso más adelante dice la historia, llegaron a la tierra de Harán, junto con su padre Taré, se establecieron un tiempo, vivieron. Fíjense ahí, Taré, el padre de Abraham, fue prosperado también ahí, en Harán, otra tierra donde tomaron un tiempo. ¿Y qué creen? Y Abraham, a pesar de que su padre prosperó en esa otra tierra, Harán, que quedaba de paso hacia el camino, Abraham decide irse también. No se quedó en esa tierra de prosperidad, donde Taré, su padre, volvió a fructificar. ¿Qué hizo Abraham? Yo voy a obedecer a Dios. No solamente salgo de Ur de los Caldeos, sino ahora de Harán, otra tierra de prosperidad donde les fue bien. Y ahí va Abraham obedeciendo a Dios, hacia la tierra que Dios le había mostrado. Abraham no le dijo a Dios, Señor, ya en Harán nos has bendecido, pues aquí nos quedamos ya. No, él siguió el plan de Dios. Y esto es algo que nos desafía a nosotros. Dios le dio instrucciones específicas. Tú debes seguir, tú debes de salir hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Ahí está. Nosotros hubiéramos dicho, Señor, yo conozco otro lugar mejor. Conozco un atajo. Yo sé dónde nos puede ir mejor. Así seríamos nosotros. Abraham no lo hizo así. Si Abraham no hubiera sido dócil para seguir las instrucciones de Dios, ¿qué hubiera pasado? Hay consecuencias en la desobediencia. ¿Sabes qué hubiera pasado? Habría perdido todo lo que tenía. Y habría puesto a toda su gente en peligro.
a su familia. Dios dio instrucciones muy detalladas, instrucciones que no podemos pasar por alto, que no podemos omitir. En toda la Biblia se nos enseña que la obediencia al pie de la letra importa e importa mucho. No es lo que yo creo que Dios quiere, no es lo que yo pienso que Dios quiere, no es lo que yo siento que Dios quiere que yo obedezca. Lo vemos claramente en el ejemplo de Noé al construir el arca. Al pie de la letra, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había dicho. Lo vemos en todos los detalles dados por Dios a Moisés para construir el tabernáculo. Y de igual manera, Moisés lo hizo de acuerdo a todas las indicaciones de Dios, al pie de la letra. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿Qué significa este verso? Habla de una tilde, habla de un pequeño acento. Esto habla de que a Dios le importan los detalles. Y nuestra obediencia debe ser a detalle, al pie de la letra. En Mateo 5:19 Jesús continúa diciendo, cualquiera pues que anule solo uno de estos mandamientos. ¿Cuántos mandamientos has anulado a lo largo de toda tu vida? ¿Cuántos mandamientos has anulado a lo largo de toda tu vida? Que dices, no, este no. Yo quiero vengarme. Yo quiero desquitarme. Ojo por ojo, diente por diente. Pregunta, ¿cuántos mandamientos has anulado a lo largo de toda tu vida? ¿Qué me dicen? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué me dicen de ese mandamiento? Hay muchos mandamientos a lo largo de nuestra vida que los hemos anulado, que consideramos que es algo anacrónico, es decir, fuera de este tiempo, fuera de la realidad, pero no. Jesús dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, los obedezca y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Recordemos la gran comisión, Mateo 28, Jesús dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí viene la cláusula, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, al pie de la letra. Uno de los errores fatales dentro del cristianismo, y bueno, no solo el cristianismo, sino de toda esfera religiosa, es que en nuestro orgullo, nuestra apetencia de querer ganar méritos, consideramos obedecer parcialmente. ¿Cuál es el gran problema de obedecer parcialmente? Que esa parcialidad en obedecer traerá también sus consecuencias. Vámonos con Eva. Ahí está Eva en el jardín, en el Edén. Viene la serpiente, la persuade, la comienza a tentar, la convence de tomar el fruto que no debía tomar, y Eva razona para sí misma diciendo, porque aquí hay un punto, Adán y Eva se comieron todo el fruto, solamente fue un mordisco. Ahí se los dejo de tarea. Pero seguramente así como somos, nuestra naturaleza humana, seguramente Eva razonó, le voy a dar un mordisco, a ver qué pasa. Una mordidita. O como dice el borrachito, una no es ninguna, no pasa nada, no pasa nada. Un mordisco. Y fíjate, se justifica. Eva, solamente una mordidita. Es simplemente una fruta más. ¿Cuál puede ser el gran problema? Si no me la termino, yo creo que no hay problema. Nada más la voy a probar. ¿Cuál puede ser el gran problema?
Yo creo que Dios está exagerando, yo me estoy suponiendo, ¿eh? Yo creo que Dios está exagerando, está siendo muy legalista al decirme que yo no puedo comer esa fruta. Bueno, no me la voy a comer completa, pero sí la voy a probar. Así somos de astutos hasta el día de hoy, queriendo engañar a Dios, queriendo obedecer parcialmente. Voy a tomar de ese fruto y lo probaré. Yo no sé si ella pensó esto, ¿eh? Yo estoy nada más ahí filosofando, pero conociéndonos y cómo somos, seguramente hizo lo mismo que haríamos nosotros. ¿Y qué sucede? Bueno, supongamos que pensó así, le da el mordisco al fruto prohibido, no pasa nada, una obediencia parcial, pero ¿qué sucedió? Suponiendo que fue así, hubo una obediencia parcial, ¿a qué los llevó? A la muerte. Hubo consecuencias. Dios no dijo, Dios claramente, dijo que no podían comer de todos los árboles, no podían comer de los árboles del fruto, que podían comer, de todos los árboles del fruto a excepción de uno. Ella pudo haber razonado para sí misma y dice, bueno, respeté, pero ella no obedeció los detalles precisos que Dios le dijo que no hiciera. Y ahí están las consecuencias. Por eso el punto, no sabemos si se acabaron el fruto o si solamente fue una mordida, pero hubo consecuencias. Ahí está la consecuencia. Otro caso, Dios le dice a Lot y a su familia un solo mandamiento: no miren hacia atrás. Un solo mandamiento: no miren atrás. La esposa de Lot, así como Eva, seguramente pudo haber razonado, ¿qué tiene de malo? Una miradita. Simplemente voy a observar. Ahí está la esposa de Lot. Seguramente ella pensó, una pequeña mirada, no pasa nada, no sucede nada, ¿qué importa? A nadie le hago daño, a nadie le va a afectar que yo voltee y mire. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa miradita? Perdió la vida, se convirtió en estatua de sal. Y también se convirtió en un acto de desobediencia. Mire, yo quiero ojalá que el Espíritu Santo nos haga entender esto. Un pequeño acto de obediencia parcial o una minúscula desobediencia puede en última instancia convertirnos en estatuas de sal. Puede quitarnos la vida. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Perdieron todo. Lo perdieron todo. Y a veces no lo vemos así. No vemos las consecuencias. No lo vemos. Por eso el mandamiento es: obedece en todo. Obedece en todo. Obedece al pie de la letra. Porque una obediencia parcial trae consecuencias. Acán, otro ejemplo, este hombre que tomó unas cuantas cosas del enemigo que estaban prohibidas, y seguramente el enemigo ni le importaba, es más, ni sabía que a lo mejor le fue quitado, pero él tomó algo que no le correspondía. Al enemigo no le importó, seguramente no lo hizo más pobre, le sobraba, pero Acán desobedeció el mandamiento. Igual dijo, ¿qué importa? Es poco, no le afecta, no le voy a quitar mucho, a él no le va a perjudicar. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de esa obediencia parcial? Que Acán pierde la vida, toda su familia murió, y eso se extendió hasta la nación de Israel, que perdieron una batalla en Ai. Todo porque un solo hombre desobedeció de una manera insignificante. Mire, si usted ama a Dios realmente y amamos a Dios, vamos a obedecer al pie de la letra. A eso nos va a llevar el amor por Dios. ¿Sabe qué hace el amor? Dice Proverbios 13 que el amor nunca deja de ser, ¿cierto? ¿Sabe qué significa esto? Que el amor va a obedecer hasta el final y sin importar las consecuencias. Si usted ama a Dios, usted obedecerá hasta el final. Si eso implica que pierda la vida, usted obedecerá hasta el final. Si eso implica que usted perderá su trabajo, usted obedecerá
hasta el final. A eso nos lleva el amor. El amor dice: Dios, Señor, te amo tanto que quiero obedecer todo lo que tú has ordenado, porque sé que lo que tú has ordenado es para mi bien. ¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre qué hubiera pasado si Jesús, un día antes de la crucifixión, Él hubiera rehusado desobedecer a Dios, al Padre? ¿Qué hubiera pasado si Jesús en el último momento hubiera decidido no obedecer y llegar hasta el punto final? O si en algún momento Él hubiera dicho: ¿sabes qué, Padre? Mejor yo no me voy a ganar al mundo a través de mi muerte en la cruz, mejor me los gano a través de puros milagros. Había que hacer un sacrificio. Punto número 2. Cuando tú haces las cosas en la forma y el tiempo que te lo piden, es el punto número 2 de la obediencia. Cuando tú haces las cosas en la forma y tiempo que te lo piden, muestras humildad. En la primera mostramos sumisión cuando hacemos lo que se nos dice que hagamos. En esa segunda, cuando hacemos las cosas en el tiempo y forma en que se nos está pidiendo, mostramos humildad. La obediencia, ¿sabías que la obediencia no te ofrece plazos? Así como las tiendas comerciales que te ofrecen plazos para pagar. La obediencia no ofrece eso. La obediencia no te ofrece 24 meses para tú poder obedecer sin consecuencias. Eso no hace la obediencia. No se manejan meses sin consecuencias en vez de sin intereses, ¿verdad? Se obedece en el momento, en la forma, en el tiempo en que Dios lo está pidiendo. La obediencia no te ofrece plazos para hacerlo. No es como que se nos dice o que te está dando o que el mandamiento de Dios te está dando pie para que tú digas: lo haré cuando yo quiera, lo haré cuando me sienta bien, o lo haré cuando yo tenga ganas. No, eso no es la obediencia. Volvamos al ejemplo de Abraham. Imagínate, Abraham: sí, Señor, te voy a obedecer, pero ahorita no, ahorita estoy muy ocupado, tengo muchos negocios, estamos muy atareados, es fin de año, supongamos, ¿verdad? Hay que presentarle todos los reportes al SAT y no, es una cosa terrible. No, ahorita no te puedo obedecer, Señor. Vemos el próximo año y con mucho gusto yo dejo la tierra de mi padre y voy y te sigo. Abraham tuvo la disposición. El obedecer en el tiempo y forma en que nos lo pide el mandamiento de Dios significa, escucha, que yo debo estar dispuesto a hacerlo ahora. Cada enseñanza, cada predicación, cada clase es un mensaje de confrontación a nuestra vida. Todo el tiempo Dios está hablándonos. Todo el tiempo siempre habrá algo que te desafía a obedecer, que te confronte a desarraigarte de algo. Y no es un mensaje para que tú lo cumplas en 24 meses. O sea, lo que hoy estás escuchando no es para que tú tengas un plazo de una semana o un mes o 6 meses para que tú lo obedezcas. No hay un plazo de obediencia en ese sentido. Escuchas la palabra de Dios, escuchas el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer tú hoy? Es hoy cuando tú tienes que obedecer a Dios. Es hoy cuando tú tienes que perdonar. Es hoy cuando tú tienes que mostrar misericordia. Es hoy cuando tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Es hoy cuando tú tienes que abandonar esa relación ilícita. Es hoy cuando tú debes dejar de coquetear con esa persona que no es tu esposo o tu esposa. Es hoy. No en 6 meses, no en un año, no en 24 meses. Es hoy. Esa es la obediencia en la forma y en el tiempo que se nos está pidiendo. El día para arrepentirnos, la oportunidad de arrepentimiento, ¿cuándo es? Es hoy. Porque no tenemos garantizado el día de mañana. Santiago lo habla claramente sobre esto. ¿Qué hubiera sido de Abraham si él hubiera dicho: Señor, te seguiré, sí, quiero seguirte, quiero amarte, pero primero permite que entierre a mi padre?
para recibir la herencia que me corresponde y tener asegurado mi futuro fuera de la tierra de Ur de los Caldeos. ¿No? ¿Qué debemos asumir, iglesia? Que el obedecer es ahora mismo. Ahora mismo. O como lo decía aquel ilustre expresidente de México, es hoy. Hoy. No hay plazos para la obediencia a Dios. Hacer exactamente lo que me dicen que haga cuando se me dice que lo tengo que hacer. Te puedo hablar de un par de casos, situaciones en las que una persona, gente ha dicho, sí, yo sé que estoy mal, me quiero comprometer con Dios, quiero obedecer a Dios. Y yo conocí un caso cercano así, y esa persona dijo, pero no hoy, no hoy. El día de hoy yo me voy a ir con los amigos, me voy a emborrachar, vamos a pasarla toda la noche, nos vamos a divertir, mujeres. ¿Y qué crees que sucedió camino a esa fiesta? Cayeron a un barranco y murieron. Es hoy. Es más, no es ni siquiera esperar a que salgas de este lugar. El momento para determinar obedecer a Dios es ahora mismo. Debemos asumir que debemos obedecer ahora mismo. A no ser que en este caso sea Dios quien te esté dando un plazo diferente, ¿verdad? Pero ya es Él, no nadie más. Es hacer exactamente lo que me dicen que haga cuando me dicen que lo tengo que hacer. Ahora piensa en esta pregunta, y aquí es donde vamos a entender este punto de la importancia de hacer las cosas en el tiempo que Dios lo pide. ¿Qué sucedería si a Dios le tomara tanto tiempo respondernos cuando necesitamos algo con urgencia? ¿Qué pasaría si a Dios le tomara tanto tiempo intervenir en una necesidad nuestra, tanto como lo que nos toma a nosotros obedecer sus mandamientos? Pues nunca supliría nuestras necesidades, nunca proveería una salida en el tiempo de tentación. Porque si Dios fuera como tú y como yo, luego, después le ayudo, después le proveo, después lo perdono. Imagínate a Dios, después lo salvo. No. ¿Qué sucede cuando, la Biblia es clara, cuando Dios ve a uno de sus hijos pasar por necesidad, Él como un padre, ¿qué hace? Él corre a la escena para proveer nuestra necesidad, porque la Biblia dice que Él no dejará a ningún justo abandonado. Él viene y suple tu necesidad en el tiempo oportuno en que tú lo necesites. Él no llega tarde. Él llegará siempre oportunamente para sostenernos, para ayudarnos, para redarguirnos, para proveernos. Y así de rápidos también nosotros debemos ser en obedecer a Dios en tiempo y forma. Jesús en Mateo 4:20 es un ejemplo claro. Él habla en Mateo 4:20, habla sobre esto, cuando Jesús estaba en esa búsqueda de sus discípulos. Aquí hay unos versículos en los evangelios que hablan sobre cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, y fíjense, cuando Jesús los llama, Mateo 4:20 dice así: entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahí está. Dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando Dios le dijo al profeta Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién envío? ¿Qué dijo Isaías? ¿Cuál fue su respuesta inmediata? Aquí estoy yo, Señor. Envíame a mí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Déjame pensarlo. Ya pensé en el hermano fulano, déjame ver si puede. Isaías respondió: aquí estoy yo, envíame a mí. Ahí está, obediencia rápida, respuesta rápida y bendición rápida. La obediencia al instante es una protección contra la desobediencia mayor a largo plazo.
Obediencia es hacer exactamente lo que me dicen que haga, cuando me dicen que lo haga. Y la número 3, ¿cuál era? Y con la actitud correcta del corazón. Número 3 es este. Cuando obedeces con la actitud correcta, demuestras tu fe. Demuestras tu fe. ¿Cuál es la actitud correcta del corazón? Es la actitud del corazón que Jesús mismo tenía cuando Él dijo en Juan 4:34, me deleito, oh Dios, en hacer tu voluntad. Esa es la actitud correcta. Me deleito en obedecer tus mandamientos. ¿Eso de qué habla? Una obediencia gozosa, habla de un corazón agradecido, un corazón lleno de contentamiento, que muestra una obediencia incondicional. La fe, escucha, la fe por la que somos salvos no destruye la necesidad de una vida de obediencia a Dios. La fe es la raíz de la cual la obediencia brota con hermosos frutos. Ese es el resultado. Y solo cuando la fe se traduce en obediencia, es una obediencia que no va a tropezar con los sacrificios y que no se va a detener cuando el camino sea áspero, sea oscuro o vengan los tiempos difíciles. Será una obediencia que soporta alegremente las adversidades, que soporta con esperanza las injusticias. Jesús lo dijo claramente, hágase tu voluntad, no la mía. Y aquí es donde viene este cuestionamiento. Oímos, pero ¿hacemos caso? Sabemos, pero ¿hacemos su voluntad? Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Guardar los mandamientos de Dios es obedecerlos y lo principal, lo fundamental en la obediencia es el deseo del corazón. Y es en el corazón donde Dios se fija. Dos cosas son verdaderas en cada cristiano. En el fondo del corazón hay un anhelo intenso y constante por agradar a Dios, de hacer su voluntad y de caminar en pleno acuerdo con su palabra. Eso es lo que hay en el corazón de un cristiano. Cuando vemos en las Escrituras, ¿en quién piensas tú, por ejemplo? ¿En quién piensas tú como hombres obedientes a Dios? Hay muchos. Pero cuando hablamos de un hombre que obedeció a Dios, pero con una actitud equivocada en el corazón, ¿en quién piensas? Ya lo mencioné, Jonás. Jonás obedeció a Dios, sí, él hizo lo que Dios le mandó a hacer, pero no lo hizo ni en tiempo ni en forma, pero no lo hizo cuando se le dijo que lo hiciera, y cuando lo hizo, no lo hizo con la actitud correcta del corazón. Fue una obediencia renuente, fue una obediencia coaccionada para que finalmente obedeciera. Y miren, el caso de Jonás es muy peculiar. Finalmente, fíjense, Jonás terminó obedeciendo a Dios. ¿Por la buena o por la mala? Obviamente no hubo bendición en él porque no tuvo una actitud correcta. Y eso es lo que sucede también con nosotros. ¿Cuántas veces o a menudo obedecemos a Dios? Fíjense, obedecemos a Dios después de haber hecho una rabieta, no sé si esa expresión la conocen, o un berrinche, o hicimos un capricho, y hay tantos caprichos y berrinches entre cristianos. Si no me da, Señor, no voy a ir a la iglesia. Ay, como si Dios se preocupara porque hay una silla vacía. Si no me bendice, Señor, no te voy a obedecer. No, dejemos esas tonterías de niños. O sea, no podemos hacer este tipo de rabietas a Dios. Le obedecemos y punto. Hacemos las cosas a la manera de Dios y punto. Y lo hacemos con un corazón agradecido, aunque no entendamos, aunque nos sea difícil. Mostramos una actitud correcta para obedecerle y punto. Y al rato, ya que estamos todos apaleados, arrastrados, arandeados, perdidos en el hoyo de la desgracia, es ahí donde decimos, Señor, ahora sí quiero obedecerte. Ayúdame.
¿por qué si soy tu hijo, por qué permitiste? ¿Sí me entienden, verdad? Esto fue lo que pasó con los hijos de Israel cuando Dios les dijo que entraran a la tierra prometida. ¿Y sabes qué sucedió? Y ellos no lo hicieron porque no confiaban en Dios. Y entonces después de que Dios les dijo, está bien, ahora van a deambular por el desierto durante 40 años. Algo que iba a llevar un par de semanas, los llevó durante 40 años. El desierto era solamente un camino transitorio para el pueblo de Israel. Pero sus rabietas, sus berrinches, su rebelión, su necedad, los hizo deambular por 40 años. ¿Y al final para qué? Para que las generaciones que siguieron después de esa primera generación dijera, está bien, Señor, vamos a obedecerte ahora. Ahí están las consecuencias. Pero Dios dijo, hay consecuencias a la desobediencia, hay consecuencias a la rebelión. Y en algún momento Dios castigó al pueblo de Israel y Dios les dijo, no, habrá consecuencias a causa de su desobediencia. No me obedecieron ahora, no lo hicieron cuando yo les dije, ahora vendrá desgracia sobre ustedes. Y Dios permitía que los enemigos de Israel los gobernaran, los invadieran. Y fue así como Israel terminó después en en Babilonia, exiliados. Y ahí está el ciclo interminable de rebelión y castigo de parte de Dios. ¿Qué nos corresponde hacer, iglesia? Obedecer a Dios. Y así como Abraham, por la fe. Dice 1 Juan capítulo 2, 3, y en eso sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Paréntesis, ¿quién es el que guarda su palabra? El que obedece cuando se le dice que lo haga, el que obedece en tiempo informa y el que obedece con una actitud correcta en el corazón. Ese es el que guarda la palabra de Dios. Ese es en el que verdaderamente el amor de Dios se va a perfeccionar. Y dice Juan, en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y después vamos a 1 Juan 3:5 y vemos el mismo tema. Dice, y vosotros sabéis que Cristo, dice, se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, dice, no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Y Juan dice, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Este practicar el pecado habla de algo deliberado, algo intencional. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta expresión, y no puede pecar, significa y no puede dejar de obedecer a Dios. Porque ahora su corazón está dispuesto en humildad y en docilidad, en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Jesús lo dijo también de esta manera, Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús cuestionó a Pedro después de la crucifixión, cuando se le presenta a él, le dice, Pedro, ¿me amas? Y le da un mandamiento a seguir, ¿recuerda? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Tercera vez, ¿me amas? Apacienta mis corderos y mis ovejas. Es decir, obedéceme, Pedro. Es así como tú vas a demostrar que realmente tú me amas, a través de obedecer mi palabra.
La Biblia es clara. Juan 14:21 nuevamente dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. La fidelidad de Abraham en su obediencia fue el resultado de su fe. Y en todos los casos en que tú y yo debemos rendir nuestra obediencia es por nuestra fe. Nuestra fe es la que va a impulsar la obediencia. Esa es la obediencia que Dios va a aceptar. La obediencia fiel y leal a Dios nunca puede salir de un corazón que cuestiona a Dios. Nunca podrá salir de un corazón que piensa que Dios es un mentiroso, o que Dios no está obrando de la mejor manera, o un corazón que está desconfiando en la voluntad de Dios. No, nunca habrá una obediencia agradable a Dios de esta manera. Abraham salió de la casa de su padre porque confiaba plenamente en Dios por la fe. Por la fe. Dios habló, Abraham escuchó y él salió de su tierra, salió de la tierra de su parentela, salió de la casa de su padre sin saber a dónde iba, pero confiado en la dirección que Dios le había trazado. ¿Qué tipo de obediencia estás ofreciéndole a Dios? La obediencia, iglesia, la obediencia va a ser la regla, la medida con la que demostramos nuestro amor a Dios. Yo te pregunto, ¿qué tanto realmente tú amas a Dios? Eso es lo mismo que preguntarte, ¿qué tanto tú confías en Dios? ¿Confías en Dios al grado de obedecerle sin saber a dónde vas? ¿Confías en Él al grado de despojarte de todo lo que tienes y confiar plenamente en su provisión y en su sustento? Aquí está. Por la fe, Abraham obedeció. Y así como Abraham, por la fe, tú y yo podemos obedecer para agradar a Dios. Por la fe Abraham obedeció. Iglesia, ten fe en Dios, ten fe en Dios. Pero luego obedece, obedece, obedece. ¿Y qué crees? Y tienes que seguir obedeciendo hasta que llegues a la tierra que Dios te mostrará. Tenemos que seguir obedeciendo. Un escritor dijo lo siguiente: la obediencia es el ensayo para la eternidad. Es el ensayo para la eternidad. Si no disfrutamos el ser obedientes a Dios aquí en la tierra, no seremos dóciles allá en el cielo. Es una expresión que usa ese escritor. Otro escritor dijo, y cierro: practica con la obediencia ahora la canción que cantarás para siempre en la gloria eterna. Es eso. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos por lo que hoy nos hablas, por esta instrucción, por este mandamiento. Y así como Abraham, Señor, nosotros queremos obedecerte. Queremos hacer todo lo que tú nos dices que hagamos, obedecerte en tiempo y en forma, y obedecerte con una actitud correcta a nuestro corazón. Es una obediencia no solamente hacia tu mandamiento y hacia tu voluntad, sino también una obediencia de los hijos a los padres, de la esposa hacia el esposo y del esposo hacia Cristo. Señor, yo sé que tú estás llamando a esta congregación a que en este momento tomen esa decisión de obediencia, a que en este momento obedezcan ese mandamiento que los está invitando al arrepentimiento en algunos casos, otros están siendo invitados a reconsiderar sus decisiones, otros están siendo invitados a no tener temor, otros
están siendo invitados a confiar en medio de la enfermedad. Ahí está tu mandamiento puesto frente a nosotros. En algunos confrontando, en otros alentando, a otros sanando, a otros redarguyendo, a otros siendo contristados por tu Espíritu Santo. Pero tu palabra nunca ha faltado, Señor, y nunca faltará. Y es puesta ante nosotros en este momento para que la obedezcamos y como Abraham tengamos fe. Y por la fe Abraham obedeció a Dios. Y por la fe también nosotros queremos obedecerte, Señor, aunque parezca a veces imposible y difícil. Cuando hay fe, tus mandamientos no serán gravosos para nuestra vida. Sigue enseñándonos y que tu Espíritu Santo en este momento nos redarguya, que tu Espíritu Santo en este momento nos guíe a la verdad, que podamos ser convencidos, Señor, en nuestro corazón de nuestra desobediencia a tu palabra. Sigue guiándonos, Señor, y sigue ayudándonos y sigue mostrando misericordia por cada uno. Te damos gracias, Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, por la fe quiero obedecerte. Solo dígale eso: por la fe quiero obedecerte. Confío en ti, Señor. Confío en este momento en que lo que tú estás permitiendo en mi vida obrará para bien. Y yo te obedeceré. Te obedeceré a pesar de las inclemencias en esta vida. Te obedeceré a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, de la pérdida, de la aflicción que este mundo da. Seré fiel, Señor, a ti hasta el final. Dígaselo: seré fiel a ti hasta el final. Quiero obedecerte, Señor, e influir en otros también para bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Iglesia, y decimos...